Estamos de vuelta con una historia que parece de película. En los años 70 una pintura fue sustraída desde una iglesia en Bolivia y 50 años después la policía norteamericana y la PDI la encontraron. Estaba ni más ni menos que en Chile, en el sur de nuestro país. Había sido comprada por un compatriota. La pieza histórica prácticamente recorrió el mundo después de ser adquirida de forma ilegal. Esta historia con Fernanda Yure. Puerto Acosta, La Paz, Bolivia. Corría 1974 y un delito se registraba en uno de los lugares más impensados, al interior de una iglesia. Ilícito que quedaría en evidencia varios años más tarde. El volumen de recursos que se mueven en estas actividades es enorme, asimilable o comparable con lo que ocurre con el tráfico ilícito de armas o con el tráfico de drogas. Incluso famosos museos que en este momento se encuentran con proceso de evolución han formado sus colecciones a partir de saqueos en la colonia. Fue recién en 2023 cuando la noticia llegó hasta la Policía de Investigaciones. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos buscaba a un chileno por tener en sus manos una pieza artística robada de valor incalculable. Por los antecedentes que nos entregó este departamento americano, nosotros gestionamos con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte una orden de investigar y empezamos a indagar sobre posibles identidades que pudiesen coincidir con los datos escasos que nos entregó este Departamento de Seguridad Americana. Con esos datos, la policía chilena y norteamericana llegó hasta una identidad y una ubicación, precisamente en el sur de nuestro país. El ciudadano al que buscaban ya había fallecido, pero en su vivienda descubrieron lo que tanto anhelaban encontrar, un cuadro artístico que había sido sustraído hace casi 50 años. El tráfico ilícito de bienes culturales es una realidad súper importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural. A fines del siglo XVII, el artista boliviano Leonardo Flores dejó plasmada para siempre una de sus obras más relevantes. Esta pintura, denominada Santa Bárbara, es parte de su legado. Este pintor boliviano era destacado por hacer pinturas justamente de origen religioso. Se le encargaba y fue muy fuerte en esa corriente artística. Por muchos años, este cuadro fue uno de los principales de la iglesia de Puerto Acosta, en la provincia de La Paz. Fueron los mismos fieles los que varios siglos más tarde se percataron de su ausencia. La denuncia le hicieron pueblerinos, justamente creyentes que participaban de esta iglesia, se dieron cuenta de y empezaban a indagar. Y se estableció que efectivamente esta obra había sido sustraída, pero el año 1974. Pero ¿cómo llegó esta pintura histórica a la casa de un chileno? El robo hasta ahora es un misterio sin resolver, pero existe una fecha clara, el año 1974, el mismo año en que se perdió su rastro. No es extraño que se realicen robos de este tipo. A veces incluso se ha dado la situación de que algunos de estos robos son casi por mero vandalismo, sin tener mayor conocimiento del valor del objeto, y eventualmente terminan siendo vendidos en grandes sumas, no necesariamente por la persona que la robó. La subasta se realizó en Brasil, una oferta que no quiso perder este compatriota dedicado a coleccionar piezas artísticas. El hombre contaba con doble nacionalidad, chilena y norteamericana. Años más tarde, viajó hasta Estados Unidos. Fue una adquisición lícita, toda vez que fue en una subasta, ¿ya? Esta persona no tenía conocimiento que esta obra era del patrimonio de Bolivia, pertenecía al patrimonio de Bolivia. Allí fue cuando entonces fueron alertadas nuestras policías. Las autoridades de ambas naciones realizaron peritajes al cuadro y determinaron que coincidían con la obra de arte extraviada. El chileno la adquirió lícitamente, sin saber su origen real. Facilitaba esta obra para exhibiciones. Y estando en Nueva York, como era chileno-americano, tenía doble residencia, la facilitó y hubo una persona que la identificó. Hubo un historiador ahí, un tipo ilustrado, que lo ubicó, hizo la denuncia, de ahí la Fiscalía de Nueva York se hizo cargo y le hizo unos peritajes en el Museo de Bellas Artes de Boston. Bolivia, Brasil, Estados Unidos y Chile. Una pintura que recorrió el mundo y que por años fue investigada por las autoridades bolivianas. Un negocio ilícito que se mantiene vigente pese al paso de los años. El mercado negro de las obras de arte. No es insólito. La Mona Lisa ha sido sustraída y fue recuperada. La sustrajo un italiano que quería que quedase en el patrimonio italiano, supuestamente. El grito de Munch
también. Esto sucede en muchas partes. Lucha contra el tráfico ilícito que se ha intensificado en los últimos años. En 1970 la UNESCO consagró una convención dedicada a la protección de los bienes culturales. Dada la cantidad de tiempo que transcurre entre la realización de aquella pieza y luego, por ejemplo, un robo como el que estamos hablando ahora, es muy fácil para ciertos privados realizar un proceso de, llamémoslo, blanqueamiento. Dicho proceso pasa sobre todo por la pérdida del objeto y por lo tanto termina en pequeñas subastas o en grandes subastas a veces, pero ya sin que se le esté siguiendo la pista. El instrumento jurídico obliga a los países a la restitución y retorno de piezas artísticas que han sido robadas. Nosotros tenemos la responsabilidad de, entre comillas, controlar o como país también tratar de custodiar todo tipo de importación, exportación y transporte de cualquier patrimonio que tenga origen ilícito. El postulado de la UNESCO fue ratificado en Chile recién en 2014, por lo que en este caso en particular la situación judicial se complica. La convención es tajante de decir que una vez que entra en vigor en el país, o sea, si esa especie hubiera llegado a Chile antes de la entrada en vigor de la convención, lamentablemente no es aplicable la normativa internacional a la que estamos afectos hoy día. Pese a ello, la PDI requisó el famoso cuadro que actualmente continúa en territorio chileno, pero que los próximos días cruzará la frontera. La pintura Santa Bárbara vuelve a su país de origen. La motivación en mucha gente, en la gente que comete el delito, es económica, porque evidentemente sustraer una de estas especies, aprovechando las falencias que tiene la seguridad en muchos, sobre todo en Latinoamérica, en muchos de nuestras iglesias, de nuestros museos, da el espacio para que se puedan sustraer sin mayores riesgos estas obras. En otras ocasiones se ha dado también que existe la figura del robo por encargo, que es una tal vez de las situaciones más terribles, ¿verdad?, en este mercado del arte, en donde ciertos coleccionistas tienen una fijación por algún tipo de trabajo y efectivamente le encargan a alguien que realice el hurto. Delitos que son más comunes de lo que se piensa y donde las víctimas más recurrentes suelen ser iglesias e incluso los propios museos. Piezas históricas a las que se les ha perdido la pista y que varios años más tarde han vuelto a aparecer.